Gloria a Dios. Que los bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición una vez más estar reunidos en este lugar y llegar a sus casas una vez más por este medio. Que Dios nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo para que todos, mis amados hermanos, nos siga saliendo bien conforme a sus propósitos. Así que es una bendición para mí estar una vez más llegando hacia sus hogares, mis amados hermanos, a través de este medio y por la palabra del Señor también. Vamos a hacer una palabra de oración y a suplicarle al Señor que nos hable en esta oportunidad. Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, papito lindo, en esta oportunidad por el privilegio, Señor, que nos das de estar en este lugar, Señor. Guarda, Señor, te suplico, por favor, en este momento, Señor, en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos, Padre de la gloria, venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar, Señor, en el nombre de Jesús. A ti y a tu nombre, Señor, sea dada toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Como he bien sabido, mis amados hermanos, estamos predicando este tema que lo hemos escudriñado, mis amados hermanos, y hemos encontrado la palabra en el Salmo 29. Amén. Vamos a hacer un breve resumen, mis amados hermanos, de este tema en relación a lo que dice la Escritura en Salmo capítulo 29. Aquí hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la parte que dice: la voz del Señor es poderosa. Recordamos Salmo capítulo 29, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta donde nos aparece este título: la voz del Señor es poderosa. En Salmo 29 dice: Salmo de David. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de su santidad. Esta ya la enseñamos. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. Y en el versículo 4 se encuentra en esta oportunidad la continuación del tema, que es: la voz del Señor es poderosa. Si solamente recordamos, mis amados hermanos, cuando hablamos de la voz del Señor sobre las aguas, explicábamos de que la voz del Señor sobre nuestras vidas, y explicábamos de que estamos formados por un 70% de agua en nuestro cuerpo. Esto lo que hacía, mis amados hermanos, y lo recordamos, es llevarnos a un nivel ferviente en nuestra relación y en nuestra comunión con el Señor. Y también, según el libro de Isaías, nos llevaba a que Dios cuidara de nuestros descendientes, amén, de nuestra posteridad, de nuestras generaciones. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver, mis amados hermanos, este segundo punto dentro de lo que es la voz del Señor sobre las aguas. Y ahora, la voz del Señor es poderosa, como lo acabamos de leer, Salmos 29:4. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Entonces hoy nos compete la voz del Señor es poderosa. Ya escudriñamos también el número 3, la voz del Señor es majestuosa, y todas son impresionantes, mis amados hermanos, pero con la ayuda del Señor vamos a ver vamos a ir avanzando. No hay mayor introducción, porque ya la introducción ya la veíamos, mis amados hermanos, que en los primeros 2 versículos nos habla acerca de 5 instrucciones, 5 formas de aplicar cada instrucción y 5 bendiciones. Ahora vamos a ver, a entrar de lleno a la palabra: la voz del Señor es poderosa. La palabra poderosa, aquí yo resalté por lo menos, mis amados hermanos, si lo harán ver en la pantalla, si no, pues se los voy a mencionar, por lo menos 4 significados de esta palabra poderosa, de la voz del Señor es poderosa. Aquí, ya viendo los significados, entonces nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que la voz del Señor como poderosa nos va a ministrar, nos va a
capacitar o nos va a catartizar con el fin, mis amados hermanos, de que así como sea la voz del Señor, así seamos nosotros. Recordemos que está escrito en la palabra: mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Así que, entonces, al oír la voz del Señor, y si la voz del Señor es poderosa, nosotros también tenemos que seguir esa voz, mis amados hermanos, para llegar a tener esa capacidad o esas capacidades que la voz de Dios nos van a ministrar en el nombre de Jesús. El primer significado que resalté, si lo pueden ver acá, es ser firme. Entonces, cuando la Biblia habla de que la voz de Dios es poderosa, está hablando de que la voz del Señor es firme. Tiene muchos más significados, ahí los que los pueden ver, pues enhorabuena, ¿verdad? Si no, yo les voy a pronunciar nada más los que a mí en particular me llamaron la atención. Y en base a estos significados es que vamos a desarrollar el tema. El segundo significado es que la voz del significado de la palabra poderosa, la voz del Señor es poderosa, es figurativamente, dice, una capacidad, también medios o producir, pero yo resalté la palabra capacidad. Hay muchos más significados: capaz, esforzar, esfuerzo, fortalecer, fortaleza, pero una vez más resalté otra, mis amados hermanos, que la podemos ver acá, que es la palabra potencia. Y por último, de las que yo resalté, como repito, son 4: ser firme, capacidad, potencia, y por último la palabra violencia. Si el Señor nos lo permite, en relación al tiempo, aunque hoy no traje reloj, mis amados hermanos, pero primero Dios, no nos pasamos mucho. Vamos a ministrar con la ayuda del Señor estos cuatro significados, mis amados hermanos, que son, por decirlo así, 4 ministraciones que el Señor nos da por medio de su voz. Ya vimos la voz del Señor sobre las aguas, repito, nos da una relación con Él ferviente y hace que Él cuide de nuestro descendiente. Amén. Ahora la voz del Señor es poderosa, nos va a hacer, mis amados hermanos, a cada uno de los que escuchemos esta voz poderosa, ser firmes. Nos va a dar capacidad, ya vamos a ver qué tipo de capacidad, mis amados hermanos. Nos va a dar potencia, pero también nos va a dar violencia. Este último, definitivamente vamos a tener que explicarlo bien y de una mejor forma para que lo podamos entender, mis amados hermanos, porque definitivamente no nos está hablando de una persona violenta, de una persona agresiva, sino ya vamos a ver de qué nos está hablando. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver. Sí, y al 3, dice la palabra del Señor, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Entonces nos damos cuenta acá, mis amados hermanos, de que Dios habló de muchas formas, en muchas ocasiones, por medio de los profetas. Amén. Recuérdense que uno de estos días estábamos hablando de que si sacamos lo precioso de lo vil, entonces seremos, mis amados hermanos, como su voz. Seremos como su voz. Y aquí dice que él habló por medio de los profetas. Entonces volvemos a la carga con esto de que la voz del Señor, mis amados hermanos, no es solamente una voz audible en la cual literalmente ustedes y yo la vamos a escuchar. Sí se puede, definitivamente, porque Dios es soberano, mis amados hermanos, y Él lo puede hacer, claro que sí. El problema es que nosotros somos a veces tan terrenales o tan humanos aún, que si Él nos hablara, mis amados hermanos, como le habló por ejemplo a Moisés, o como la comunión que tuvo con Abraham, definitivamente algo sucedería probablemente con nuestras vidas. Entonces yo les explico esto porque la voz del Señor, mis amados hermanos, el Señor dice, habla acá por muchas formas, en muchas ocasiones, y esta, mis amados hermanos, es una de las formas por medio de la cual Dios habla, es una de las formas por medio de las cuales podemos escuchar su voz. Así que en el nombre de Jesús no menospreciemos, mis amados hermanos, la palabra, tampoco menospreciemos ningún esfuerzo de ningún ministro al hacer esto que estamos haciendo en esta oportunidad, al grabarnos, mis amados hermanos.
Yo sé que para muchos, en cuenta para mí, hacer esto no es fácil, porque no es lo mismo al tenerlos a ustedes al frente, mis amados hermanos, viéndolos literalmente. Yo soy una persona, si ustedes se recuerdan, los que me han escuchado, me gusta bromear un poco, pero acá ante las cámaras es una cosa diferente. Le decía yo a la pastora, desde que estoy haciendo esto no me recuerdo haber hecho ni un chiste o alguna broma, porque no es fácil, mis amados hermanos. Pero por eso les decía, no menospreciemos nada de lo que nuestros pastores hacen por nosotros. ¿Por qué? Porque esta es una de las formas en la cual podemos escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos. Y en este caso, si es la voz de Dios en su ministración, de la voz de Dios poderosa, ya vimos 4 cosas que nos va a ministrar. Pero ahorita estamos viendo de que Dios puede hablarnos de varias formas. La voz del Señor la podemos no solamente escuchar audiblemente, sino también en forma de un sentir. Dios habló a mi corazón, a veces hasta por forma de pensamientos que el Señor nos está mandando, mis amados hermanos, palabra en forma de pensamiento por medio de sueños. Y repito, aunque no es su voz literal con un sonido audible, sí nos está hablando, y podemos tomar esto también, tipificarlo como la voz de Dios poderosa. Menciono esto para que alguno quizás no se sienta triste diciendo, pero a mí Dios nunca me ha hablado, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pues esta es una forma, mis amados hermanos, de poder escuchar la voz de Dios y que nos transforme. Sí, la palabra de Dios nos va a llevar a que estemos firmes. Entonces esa es la voz de Dios que vino a nuestras vidas por medio de la palabra de algún pastor, por medio de la palabra escrita, pero en una administración de la voz del Señor como poderosa. Luego dice el versículo 2, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, vean, nos ha venido hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Vean esta otra cosa interesante. Nos habla de muchas formas por medio de profetas, nos habla en muchas ocasiones, nos ha hablado por medio del Hijo, y ahora dice que es la palabra del Señor, dice, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces definitivamente ustedes y yo, mis amados hermanos, no somos contados por una cosa, sino por alguien. Pero dentro de esto de que dice sostiene todas las cosas, claro que entramos también nosotros. Entonces la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos sostiene. La voz de Dios nos sostiene. Y si hasta el día de hoy no hemos sido consumidos, es por su pura bondad y por su pura misericordia, porque Él se sigue recordando de que polvo somos, de que al polvo volveremos. Pero la voz de Dios, mis amados hermanos, sigue sosteniéndolos hasta el día de hoy. Termina diciendo el versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces para mí es importante esto, que veamos, mis amados hermanos. Ustedes y yo sabemos que Dios es uno, mis amados hermanos, pero se manifiesta por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Entonces nos puede hablar en la figura del Padre, en la figura del Hijo, ya lo vemos, lo notamos acá, que nos ha hablado por medio del Hijo. Luego dice que por la palabra también de su poder todo se sostiene. Y ahora aquí en el capítulo 3, versículo 7 del libro de Hebreos también lo dice, y lo dice claramente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, entonces el Espíritu Santo dice, amén. Eso nos muestra, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo sabemos que también es Dios, y Él también habla, Él también dice. Entonces también la voz del Espíritu Santo también es poderosa. Y recordemos que está escrito que el Hijo dijo, necesario es que yo me vaya,
pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. Amén. También está escrito acerca del Espíritu Santo, que iba a ser Él el que nos dirigiría hacia toda verdad. Y recordemos que está escrito: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nadie va al Padre si no es por mí. Entonces el Espíritu Santo nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre, y los tres, mis amados hermanos, nos hablan. Entonces la voz del Señor es poderosa, la voz del Espíritu es poderosa, la voz del Hijo es poderosa, la voz del Padre es poderosa. Y dice claramente acá que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como en la provocación, mis amados hermanos, como en el día de la prueba en el desierto. Antes bien, entonces la voz del Señor, que es poderosa, por medio, mis amados hermanos, de este tema, definitivamente nos tiene que llevar a estar firmes, que es el primer punto de los significados que leíamos. En el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 8, dice la palabra del Señor: entonces, escuchen lo que dice acá, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Una vez más, mis amados hermanos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo usa a sus ministros. O sea, esta cita la colocamos para darnos cuenta que la voz del Padre es poderosa, del Hijo, del Espíritu Santo, pero acá también Dios usa, el Espíritu Santo usa a los ministros para que por medio de Él, llenos de Él, nosotros, mis amados hermanos, hablemos. Amén. Entonces la voz del Señor también, por su misericordia, por su gracia, puede ser escuchada por medio de lo que nosotros podamos predicar, mis amados hermanos, teniendo, ¿verdad?, la clara diferencia entre Dios tan santo y nosotros tan pecadores, mis amados hermanos, pero Él por misericordia nos usa. Aún ustedes y yo sabemos que la Biblia dice en el libro de Amós que Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Esto no significa de que Dios les tenga que pedir permiso a los profetas, sino solo estoy poniendo el ejemplo de que Dios, mis amados hermanos, nos usa a nosotros como ministros para poder trasladar también un mensaje poderoso, y que por medio de ese mensaje poderoso nuestras vidas cambien, mis amados hermanos. Amén. Espero está quedando claro, mis amados hermanos, esta explicación en relación a la voz del Señor, mis amados hermanos, de que es poderosa. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también nosotros, los ministros, repito, con esa gran diferencia entre Él tan alto y nosotros tan bajos, pero también nos usa, mis amados hermanos. Y es exactamente lo que hizo Dios con María, mis amados hermanos, la madre de Jesús. María fue un vaso, al igual que nosotros, los ministros, que Dios utilizó. Hasta ahí, mis amados hermanos, hasta ahí llega nuestra función como ministros. Solamente nos utiliza, pero no podemos atribuirnos nosotros ni gloria ni honra, porque la Biblia claramente dice que Dios no comparte su gloria con nadie, y si nos usas por pura misericordia, porque esta obra, la Biblia claramente dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino que la obra es de Dios que ha tenido misericordia. Ni siquiera la obra es del que Dios ha tenido misericordia, no es así, sino que la obra es de Dios que ha tenido misericordia, y por misericordia nos usa a nosotros, mis amados hermanos, para poder trasladar un mensaje, que con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien está con nosotros dirigiéndonos hacia toda verdad, pues que nosotros podamos ser transformados, porque escrito está que iba a ser el Espíritu Santo el que nos convencería de justicia, juicio y pecado, mis amados. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 25, vamos a leer: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oiga, cualquiera que oye estas palabras, en otras palabras, mi voz, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces acá hay algo muy importante, mis amados hermanos, que ninguna persona, ninguna casa, ninguna
nación, mis amados hermanos, ninguna iglesia que no tenga a Cristo como fundamento, pues ninguna de ellas, mis amados hermanos, si no lo tenemos como fundamento, vamos a caer. Pero si lo tenemos como fundamento, ya sea una casa, ya sea una persona, ya sea una familia, definitivamente no vamos a caer, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él desea en su infinita misericordia. Veremos a la luz de la palabra 4 de los significados de la palabra. La voz de Dios o la voz del Señor es poderosa. Número 1, ya lo decíamos al principio, ser firme. Número 2, capacidad. Número 3, violencia. Y número 4, potencia. Entonces acá empezamos, mis amados hermanos, a ver lo que es lo que nos ministra. La voz del Señor es poderosa. Según el primer significado, la voz del Señor es firme, capacidad, y también violencia y potencia. Pero vamos a empezar en este primer punto. Yo creo que ya al leer el punto vamos a hablar: retén firme lo que tienes. Aquí, mis amados hermanos, recordemos que este es uno de los mensajes a las 7 iglesias, mis amados hermanos, y el Señor pues le está hablando a una de las iglesias y le está diciendo claramente, ahorita lo vamos a ver bien detallado, vengo pronto, le está diciendo, retén firme lo que tienes. Luego le sigue diciendo, mis amados hermanos, para que nadie tome tu corona. Entonces es importante que este es el mensaje, mis amados hermanos, a la iglesia de Filadelfia, que hemos entendido que la iglesia de Filadelfia es prácticamente la iglesia que se va arrebatada, y le está diciendo claramente: retén firme lo que tienes. Luego le dice: para que nadie tome tu corona. Entonces en este primer punto estamos hablando de retener firme lo que tenemos. El Señor nos ha dado, mis amados hermanos, definitivamente a cada uno de nosotros, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, mis amados hermanos, nos ha dado talentos, nos ha dado su gracia, nos ha dado la misericordia, nos ha dado la salvación, nos ha dado a su Hijo, mis amados hermanos, no sé si ya lo mencioné, pero también nos ha dado la salvación. Entonces hay muchas cosas que Él nos ha dado. También la Biblia dice que el Señor Jesús, el Padre, nos dio algunas de las cosas que mencioné anteriormente. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. El Espíritu Santo también nos da dones. El mismo Señor Jesús nos dejó 5 ministerios, mis amados hermanos. Entonces es mucho lo que Dios nos ha dado. Y lo único que nos pide acá, nos dice: yo vengo pronto, y nos dice: retén firme lo que tienes. Entonces hay un riesgo, mis amados hermanos, acá dentro de esto, porque dice que si no retenemos firme lo que tenemos, dice, para que nadie tome tu corona. La palabra firme, mis amados hermanos, aquí están los significados en la pantalla, significa que es estable o no se mueve, al estar bien apoyado o sujeto. ¿Viste? Algo firme es algo que es estable o que no se mueve, sino que va a estar bien apoyado o bien sujeto. Aquí podemos hablar tanto de algo que está, por ejemplo, lo que se me ocurre ahorita, está metido entre la tierra, pero no se mueve porque está bien agarrado. Pero también podemos hablar de algo que está sujeto, alguien que está bajo sujeción, y pase lo que pase, mis amados hermanos, vengan las lluvias, vengan las tormentas, vengan los vientos, no se va a menear. ¿Por qué? Porque está sujeto, está firme. Entonces esto, mis amados hermanos, es lo que la voz de Dios poderosa, la voz del Señor poderosa, viene a ministrar a nuestras vidas, que estemos firmes en este tiempo que estamos viviendo. Yo lo he venido diciendo, mis amados hermanos, no es un tiempo para que como ovejas nos sintamos olvidados por nuestros pastores, y que como consecuencia de esto empecemos a maquinar, o el enemigo, que Jehová lo reprenda, empiece a llenar nuestras mentes de apartarnos, de irnos de la iglesia, porque este no es un tiempo de eso. Este es un tiempo en el cual ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que buscar
estar firme. Si el Señor te tiene, mi amado hermano, en la congregación donde Él te tiene, permanece firme. Ora al Señor por tu pastor, mi amado hermano, porque este tiempo para nosotros, les hablo con mi persona como pastor, no ha sido fácil, mis amados hermanos, ha sido muy difícil. Hemos tenido que irnos acoplando de cierta forma para no descuidar primeramente nuestra relación con Dios, pero tampoco para descuidar, mis amados hermanos, a cada una de las ovejitas que el Señor nos ha dado, sino para estar pendientes, ya sea por estos medios, ya sea por algún mensaje por WhatsApp o por una llamada, mis amados hermanos, o una visita, ahí aunque sea una visita, como lo dicen, ¿verdad? Como una visita de doctor, pero estar pendiente de una u otra forma de cada uno de los que el Señor nos ha dado, para que no se enfríen, sino para que antes bien permanezcan firmes, permanezcan sujetos. El segundo significado es en relación a la firmeza, pero en relación a una persona, dice que es constante y no se deja dominar ni batir. En esto pues viene a mi mente, no sé si traigo la cita acá, no la traigo, pero viene a mi mente aquella cita que dice, mis amados hermanos, que todo aquel que es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces aquí dice que una persona firme es constante, pero no se deja dominar. Además también viene a mi mente la cita que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por nada. Cuando vemos esa palabra dominar, está hablando, mis amados hermanos, de una potestad. En lo que está diciendo ahí en el original dice, todas las cosas me son lícitas, y así lo dice cuando vamos a ver los significados, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. ¿Por qué? Porque ya estamos bajo una potestad, bajo una autoridad, mis amados hermanos, que se llama Dios, que es Cristo, mis amados hermanos, y no estamos ahorita en este tiempo para estar claudicando y metiéndonos bajo otras autoridades o permitiendo cualquier tipo de pensamientos que nos quieran llevar a dudar de si estamos bien o estamos mal. Este es un tiempo para estar firme, porque como lo veíamos, dice, retén firme lo que tienes y cuida que nadie tome tu corona. En el versículo 8, hablándole a la misma iglesia, le dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco poder. Has guardado, dice, mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces acá, si algo tenía esta iglesia, es fidelidad. No por gusto es la iglesia de Filadelfia, mis amados hermanos, la iglesia del amor entre hermanos. Para poder haber que haya amor entre hermanos se necesita fidelidad. Cuando hablamos de una corona, mis amados hermanos, podemos estar hablando de un don, de un talento, de algún carisma que el Señor nos haya dado. Descuidarlo y que alguien más venga y lo tome, pero también tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, de no hacer las cosas por rivalidad o por competencia y creyendo ser espirituales, estar dañando a los demás. Antes bien, retén firme lo que tienes. ¿Y qué era lo que esta iglesia tenía? Le dice claramente, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, si algo esta iglesia, mis amados hermanos, tenía, era, según Apocalipsis capítulo 3, 8, fidelidad. Esta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, del amor entre hermanos. Así que, amados, amémonos los unos a los otros. Todos tenemos defectos y esto es lo grandioso del amor, que a pesar de nuestros errores y de nuestros defectos, nos seguimos amando. Así que, mi amado hermano, tú, escucha bien lo que te voy a decir, tú mejor que yo y el Espíritu Santo mejor que tú saben exactamente qué es lo que Dios les ha dado. Así que en el nombre de Jesús, si el Señor te ha dado a ti
como la iglesia de Filadelfia. Fidelidad, mantente firme, mi amado hermano, mantente firme, mi amada hermana. No claudiquemos en dos pensamientos, no andemos con doble ánimo, no seamos inconstantes en este periodo de tiempo, porque el Señor sabrá qué es lo que va a pasar, mis amados hermanos, con cada uno de nosotros. Lo que ustedes y yo tenemos que estar seguros es de que las señales, mis amados hermanos, que están escritas, se están cumpliendo una tras otra, y que nuestro Redentor viene. Está escrito que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, dice claramente: erguíos, levantad vuestras cabezas, porque nuestro Redentor viene. Así que en el nombre de Jesús, si algo ministra la voz del Señor que es poderosa, es firmeza. Y el que está firme no claudica, mi amado hermano. El que está firme, pues está firme. Con la ayuda del Señor, retén lo que tienes, retén lo que el Señor te ha dado, mi amado hermano, para que nadie tome tu corona. Si el Señor te ha dado el privilegio, por ejemplo, en la alabanza, no es un tiempo para no estar ensayando, es un tiempo para ensayar, es un tiempo para vivir, mis amados hermanos, consagrados al Señor desde nuestras casas, y que la honra y gloria sea para Él. Número 2, veíamos que la palabra de Dios poderosa, aparte de la palabra firme, también significaba capacidad. Ahora, aquí dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14, que había un rey, un señor que decidió irse de viaje, ya lo vamos a leer, y que le llamó a sus siervos y decidió darle a cada uno, es el punto que colocamos acá, conforme a su capacidad. Entonces cada uno, mis amados hermanos, tenemos una capacidad. El gran problema con esto es que al no entender la capacidad que yo tengo, me voy a enojar al ver que hay alguien más que Dios, que tiene mayor capacidad, y por eso Dios le dio más. Entonces cada uno tenemos que entender que Dios nos dio capacidad. En el punto anterior veíamos: retén firme lo que tienes. Tenemos capacidad de parte de Dios, así que retengámosla, pero retengámosla según lo que Él nos ha dado a cada uno. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14 y 15, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1. Pero escuchen esto es lo importante del significado de la palabra. La voz del Señor es poderosa, que significa capacidad, pero a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, si a uno le dio 5, al otro 2 y a otro 1, yo creo que está claro. Al que le dio 5 se lo dio porque esa era la capacidad que tenía. Al que le dio 2 y al que le dio 1, esa era la capacidad que ellos tenían, mis amados hermanos. Lo ilógico, repito, sería que al que le dieron 1 se hubiera metido a pelear con el que le dieron 5, que por qué a él le dieron 5 y a mí solo 1. Está claramente escrito, le dio conforme a su capacidad. Lo que sí notamos, mis amados hermanos, es que la Biblia nos muestra que a uno de ellos lo haya dejado sin nada, que no le haya dado nada. ¿Por qué? Porque todos tenían una capacidad y conforme a esa capacidad Dios dio. Entonces, si algo tenemos que tener claro es que Dios a cada uno nos ha dado capacidades. A uno le dio, por ejemplo, la capacidad por medio del don de servicio, a otro le dio la capacidad de poder ejecutar un instrumento. Entonces acá sería un conflicto, mi amado hermano, que el servidor es bueno para servir, pero que quiera meterse, por ejemplo, a tocar teclado y no hay forma de que aprenda a tocar teclado, pero para servir tiene una gracia, o viceversa, aquel que sí tiene la capacidad de poder ministrar un instrumento quiera ponerse a servir y por estar tal vez a la hora de la alabanza alabando, no se preocupa por atender a los hermanos. Entonces tenemos diferentes capacidades. La Biblia dice que somos un solo cuerpo, pero que tenemos muchos miembros. El ojo, por ejemplo, no le puede decir a la mano, no me sirves, o al pie. ¿Por qué? Porque trabajando en común acuerdo, mis amados hermanos, podemos desarrollar muchas cosas. Escrito está que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo
amén, en esta tierra y le pedimos algo al Padre, el Señor nos lo dará, mis amados hermanos, y de igual forma es esto. Entonces vamos a ver los significados de la palabra capacidad. La palabra capacidad significa propiedad de poder contener cierta cantidad. Es lo que estamos hablando. Uno tenía la propiedad de contener 5, el otro la capacidad de 2 y el otro de 1. Amén. De alguna cosa hasta un límite determinado. Entonces cuando hablamos de una capacidad tenemos que reconocer que tenemos un límite. Y tiene que haber un momento en el que si reconocemos ese límite vamos a estar pidiendo ayuda, mis amados hermanos, para que por medio de esa ayuda nuestra capacidad se expanda. Pero si nos quedamos solamente con la capacidad que tenemos y vamos a tratar de hacerlo todo solos, nos puede pasar lo que le podía haber pasado a Moisés, de que él estaba haciendo todo solo. El Señor le envía un consejero y le dice: no lo está haciendo bien, delega. Entonces al delegar, la capacidad de él fue mayor. Igual es en nosotros. El segundo significado de la palabra capacidad es circunstancia o conjunto de condiciones. Escuchen esto: cualidades o aptitudes especialmente intelectuales. Dice, este es un significado común, ¿verdad?, que permiten el desarrollo de algo. Entonces vamos acá, mis amados hermanos, que la capacidad es una cualidad, una aptitud para poder desarrollar algo, el cumplimiento de una función en el desempeño o el desempeño de un cargo. Dios da a cada uno conforme a su capacidad, es decir, la aptitud que se tiene para poder multiplicar lo que Él nos ha entregado. Por esta razón está escrito, mis amados hermanos: dichoso el siervo al cual cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo ha dejado haciendo. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 47. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. ¡Qué feliz! Escuchen bien esto. Es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. En otras palabras, qué feliz es el siervo, amén, que le dieron la capacidad para cumplir ciertas órdenes y cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que le ordenó que hiciera. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Aquí entendemos un poco mejor: el que es fiel en lo poco lo pone sobre mucho. El que es fiel en las riquezas perecederas le dan las riquezas verdaderas. El peor error que podemos cometer es amargarnos al ver que otros tienen más que nosotros. Recordemos que si así fuera es por la capacidad. Además está escrito que Dios ha puesto en nuestras manos el poder de hacer la riqueza. Entonces algunos tienen más que nosotros o que otros simplemente porque mientras que las manos de ellos trabajan, las manos de otros descansan. Está escrito que el que no trabaje, que no coma, ya que el obrero es digno, mis amados hermanos, de su salario. Entonces, que espero estar dejando claro estos dos puntos. La voz del Señor, mis amados hermanos, es poderosa. Nos hace mantenernos firmes, pero también nos da una capacidad conforme, mis amados hermanos, a lo que Él nos ha dado. Y recordemos: retén firme lo que tienes, para que nadie tome, ahí dice claramente tu corona, para que nadie tome lo que nos ha costado, mis amados hermanos, administrar. Amén. El punto número 3, recuérdense que son 4, ¿verdad? Aquí vamos a hablar acerca de la violencia y que el Señor nos ayude y primeramente Dios podamos explicar este punto, porque como repito, no está hablando de ser violento, peleonero, no, sino ahorita vamos a ver del tipo de violencia que está hablando y ahí sí nos conviene. Dice Mateo capítulo 11 versículo 12: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Vean, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan, dicen, por la fuerza. Ok, ahora veamos y entendamos quién es un violento.
Entonces la voz del Señor es poderosa, nos da esta capacidad de ser violentos, pero repito, no peleoneros, no pendencieros, no pleitistas, sino este es el tipo de violencia que el Señor quiere, mis amados hermanos. Por eso dice acá, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan, dice, por la fuerza. ¿Qué significa esta palabra violencia? Escuchen esto, por favor. Meterse a la fuerza en. Luego dice ser atrapado, sufrir violencia, pero también dice esforzarse. Entonces, cuando está hablando de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, está hablando de alguien, mis amados hermanos, que se va a esforzar en esta tierra para poder llegar al reino, mis amados hermanos, de los cielos. Entonces está hablando de alguien que tal vez ahí está la tentación y con tal de querer meterse, aunque sea a la fuerza, en el reino de los cielos, se va a esforzar para no caer, para no ceder a dicha tentación. Entonces de esto es lo que está hablando. Ya entendiendo esto, definitivamente no está hablando de alguien peleonero, no está hablando de alguien que por cualquier cosita se enoja, empieza a maltratar, a gritar, sino está hablando de alguien que se va a esforzar por no pecar, se va a esforzar por agradar a Dios, amén, no para agradar a los hombres, mis amados hermanos, porque entonces, si así lo hiciéramos, claramente dice la Biblia por medio del apóstol Pablo, que si él estuviera para agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Dios, amén. Y nosotros no estamos en esta tierra para agradar a papá, a mamá, aunque de cierta forma sí, ¿verdad? Pero no es ese nuestro fin, sino es agradar a Dios, a aquel que nos llamó, mis amados hermanos. Eso es lo que tenemos que nosotros que hacer, tenemos que esforzarnos, meternos a la fuerza en, por ejemplo, si cometimos algún error, si caímos, mis amados hermanos, entonces nos vamos a tener que esforzar para que con la ayuda del Señor ese pecado sea borrado, mis amados hermanos, sea limpiado o sea lavado, según si es pecado, transgresión o iniquidad. Entonces aquí están los significados, mis amados hermanos, y vamos a leer algo más que escribí acá. Amén. Viendo los significados, no nos está hablando de ser gente violenta, entiéndase, asesinos, homicidas o delincuentes. Nos está hablando de ser esforzados, sobre todo en relación a nuestra carnalidad, para no pecar y así no ser partícipe del reino de los cielos. Si pecamos, escrito está, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Otra versión dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán, dice esta versión, cara a cara. La otra, la más conocida por todos, dice: buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está claro que no todos heredarán el reino de los cielos. Por esta razón debemos de ser esforzados y cuidarnos de nosotros mismos, así como de todas aquellas personas y entidades espirituales que quieran robarnos nuestra paz y santidad, ya que son dos de los requisitos principales para poder ser parte del reino de los cielos. Yo creo, mis amados hermanos, que nuestro galardón, porque así lo dice la palabra, es grande, nuestra recompensa es grande, mis amados hermanos, como para poder dejar que un simple pecado, una simple tentación, lo simplifico al compararlo con la gloria que el Señor nos tiene preparada, con la recompensa que Él y el galardón que Él tiene para nosotros. El mismo apóstol Pablo decía que al compararlo todo con Cristo, lo tenía contado por basura. Entonces, y sobre todo con Cristo, no está hablando del pecado de Cristo, está hablando de todo. Y si lo comparamos con el pecado, mis amados hermanos, es
demasiada imprudencia, me atrevería a decir, estar cometiendo pecados, sobre todo ahora que estamos en el final de los tiempos. Y como lo dice la Biblia, si el pecado te alcanzara, mi amado hermano, lo más pronto posible a apelar por medio del abogado, para que él apele delante del Padre y estar limpio lo más pronto posible. No permitamos que el pecado se enseñoree, porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que así como el perdón se va perfeccionando, la venganza y el pecado también se perfecciona. Así que el Señor tenga misericordia, se apiade de nuestras almas y nos ayude. Pero día con día, mi amado hermano, te aconsejo, rindámosle cuentas al Señor cada noche antes de ir a dormir. Rindamos cuentas, reconozcamos que aún somos pecadores, reconozcamos que aún fallamos y que Él se apiade de nuestras almas. Este es el último punto, mis amados hermanos. Recordemos que la palabra, la voz del Señor es poderosa, también significaba potencia. Y este es impresionante, mis amados hermanos, porque dice la palabra en el libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, como quieran llamarle, no importa, de todos modos es válido, porque recordemos que la palabra Biblia, mis amados hermanos, significa conjunto de libros, y son 66. Algunos le dicen carta, otros le dicen libro, está bien de las dos formas. Entonces dice Colosenses capítulo 1 versículo 10 al 12, dice: para que andéis como es digno del Señor. Entonces hay una forma en la cual ustedes y yo tenemos que conducirnos, y es una forma como es digno del Señor, agradándole en todo. Vean, acá lo dice claramente, ustedes y yo tenemos que esforzarnos por agradarlo en todo. No podemos, mis amados hermanos, agradarlo solo cuando nos va bien. Tenemos que luchar en contra de nuestra carne, tenemos que luchar en contra de las pasiones, tenemos que luchar en contra, mi amado hermano, de toda aquella semilla que los hijos del diablo, porque así lo muestra claramente la Biblia, han sembrado en nuestras vidas, que nos pueden llevar a que nos cueste hacer la voluntad de Dios, que en un momento tal vez estamos de rodillas delante del Señor, pero en otro momento estamos haciendo cualquier otra cosa que bien sabemos que a Dios no le agrada, porque dice claramente tenemos que agradarlo a Él en todo lo que hagamos, mis amados hermanos. Si hay galardón, esto no es cualquier cosa, hay galardón. Luego dice, vean, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mucha gente, mi amado hermano, puede tener buenas obras y las obras se ven tal vez, y tal vez tienen hasta mejores obras, mis amados hermanos, que aquellos que tal vez están buscando ser obedientes y consagrándose al Señor, pero tienen un gran problema, que dice acá que uno va dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo puedo tener muy buenas obras, pero si no crezco en el conocimiento de Dios, entonces estas obras serán solamente eso, buenas obras. Pero ¿en dónde, en qué momento habrá un conocimiento, un crecimiento del conocimiento de Dios? Cuando uno crece en el conocimiento de Dios, mi amado hermano, no hace falta ni siquiera que venga un pastor a decirnos lo que es bueno y lo que es malo. El mismo Espíritu nos redarguye y nos hace ver lo que es correcto y lo que no es correcto, mis amados hermanos. No hace falta aún ni siquiera que estés escuchando prédicas. El mismo Espíritu, a veces ni siquiera es el Espíritu, la misma conciencia le dicta a uno. Otras veces el mismo conocimiento que uno puede llegar a tener le dice, esto no es correcto. Y todavía encima de esto que venga el Espíritu Santo a redarguirnos, creo que tenemos demasiadas armas, mis amados hermanos, demasiado equipamiento, como con todo respeto, como para ser tan necios, voy a utilizar esta palabra para no utilizar otra más fuerte, y volver a lo mismo. Si el Señor viene pronto, y claramente lo dice la palabra, que Él vino a prepararse una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. Entonces esforcémonos por agradarlo a Él en todo, mis amados hermanos, en buenas obras, y vamos a crecer en conocimiento. Pero vean lo que dice después: fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener, vean esto,
Entonces la potencia que está en la gloria de Dios nos sirve para obtener toda perseverancia, paciencia, gozo y para darle gracias a Él. Entonces la potencia de Dios, mis amados hermanos, la voz del Señor es poderosa, es potente. La potencia de Dios nos capacita para ser perseverantes. Pero si yo no escucho la voz de Dios poderosa, entonces, mi amado hermano, cualquier cosa me va a hacer claudicar. Hoy voy a querer servirle al Señor, mañana no voy a querer. Otro día voy a querer meterme, el siguiente día no voy a querer nada. ¿Por qué? Porque me falta la potencia de Dios, la potencia de su gloria. Claramente lo dice: fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para... Está claro, tenemos que estar fortalecidos con la potencia de su gloria para obtener perseverancia, paciencia, gozo, dando gracias a Dios, dice, al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Entonces acá nos damos cuenta, ya se las enmarqué, ¿verdad?, de que la potencia de su gloria, mis amados hermanos, nos ministra perseverancia, nos ministra paciencia, nos ministra gozo y hace que le demos gracias al Padre, mis amados hermanos. Entonces el Señor es demasiado bueno y tenemos la capacidad, pero no seamos, mis amados hermanos, mal agradecidos, porque esto solo lo hace una persona que es mal agradecida. El Señor obra en favor de la persona, en favor de él, en favor de ella, en favor de los suyos, y estamos agradecidos, pero más nos tardamos tal vez en agradecer que en volver a cometer los mismos errores, los cuales el Señor no quiere que los cometamos, porque claramente ahí tenemos que buscarlo agradar a él en todo, porque la potencia de su gloria nos da perseverancia, paciencia, gozo, y hace que le demos gracias a él. La palabra potencia, ya voy a ir terminando, mis amados hermanos, significa capacidad para realizar una función o una acción o para producir un efecto determinado. Entonces aquí volvemos a redundar. Recuérdense que la voz de Dios es poderosa. Uno de los significados es capacidad. Aquí vemos que la palabra potencia significa capacidad. Entonces volvemos a lo mismo. El segundo significado que da el diccionario es poder. Potencia significa poder y fuerza con que cuenta una persona. Vean qué interesante. Un grupo, una entidad o un estado, especialmente en un determinado ámbito. En el ámbito que ustedes y yo estamos, es en el ámbito del Señor, mis amados hermanos, en el ámbito del Evangelio, en el ámbito de la salvación, para imponerse a los demás o para influir en ellos o el desarrollo de los hechos. Ustedes viendo esto, que la potencia, mis amados hermanos, dice que es una poder o fuerza con el que cuenta una persona para imponerse a los demás o para influir en ellos o en el desarrollo de los hechos. Se me viene a mí la figura de un padre, mis amados hermanos, la figura de una madre, que el padre, si tiene la potencia de Dios por medio de agradar al Señor en todo, entonces dicho padre, dicha madre va a tener la capacidad de imponer, mis amados hermanos, más que su ley, más que su voluntad, imponer la voluntad de Dios en casa, mis amados hermanos, dice ahí, o influir en el desarrollo de los hechos o en el desarrollo de todos los que habiten en esa casa. Pero un padre, mis amados hermanos, una madre que hoy esté que sí quiere y mañana no, ese o esa, con todo respeto digo ese o esa, no va a poder imponer ni va a poder influir en el desarrollo. ¿Por qué? Porque no está la potencia de la gloria de Dios para ministrarle, y como no tiene esta potencia, no agrada a Dios, y como consecuencia, mis amados hermanos, no va a poder influenciar, imponer para bien sobre los suyos, sino antes bien siempre será una influencia, pero una influencia negativa. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y que nuestra carne mengüe, porque está escrito, mis amados hermanos, que el espiritual lo discierne todo, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque su propia conciencia, porque el propio Espíritu Santo lo redarguye, le hace ver que no está bien y
vuelve y se arrepiente y pide perdón y busca caminar conforme a la voluntad de aquel al cual le sirve. Este es un gran compromiso y esta es una gran causa por la cual mucha persona no cambia. ¿Por qué? Porque no se compromete en el servicio al Señor. Yo les puedo contar que durante años, cuando regresé al Evangelio, mis amados hermanos, yo llegué al Evangelio sin compromiso. Yo llevaba, mejor dicho, un Evangelio sin compromiso. Me aparté del Señor y regreso y empiezo a servirle al Señor. Y el solamente hecho de estar ya sirviéndole al Señor dentro de una congregación, a la hora que venía la tentación, me redarguía y terminaba huyendo. Y así el Señor empezó a formar mi vida, mis amados hermanos, y para honra y gloria de Dios, algunos años después, aquí estoy, predicando la palabra del Señor, cubriendo ya una iglesia, mis amados hermanos, por pura misericordia. Entonces definitivamente el Señor lo hace cuando nos esforzamos por agradarle, y todo aquello que no le agrada, que bien lo sabemos, porque ustedes y yo bien sabemos lo que a Dios no le agrada, pero la carne a veces, mis amados hermanos, como decía alguien, es más mala que el mismo diablo, nos lleva a hacer lo que no le agrada a Dios. Lo peor es, mis amados hermanos, que lo hacemos, estamos conscientes que a Dios no le agrada, pero no pedimos perdón, o nos ponemos a cuentas, pero al siguiente día estamos haciendo lo mismo otra vez. Eso, mis amados hermanos, para ser arrebatados no alcanza. No alcanza. Y que Dios se apiade de nuestras almas. Termino, mis amados, leyéndoles aquí algunos comentarios que escribí. La potencia de Dios nos permite ser capacitados con perseverancia, paciencia, gozo y gratitud hacia Él. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Con paciencia ganaremos nuestras almas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza no habla únicamente de ser fuerte, sino está hablando de un lugar de refugio, una fortaleza que nos tiene sitiados. Estoy yo adentro y esa es mi fortaleza, es el gozo del Señor. Y por último, ser agradecidos es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Si le ponemos atención, la potencia de Dios nos permite ser capacitados en perseverancia. Está escrito, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Número 2, gozo. Está escrito, mis amados hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestro lugar de refugio. Número 3, mis amados hermanos, paciencia. Está escrito, con paciencia ganaremos nuestras almas. Y número 4, y también está escrito, gratitud hacia Él, ser agradecidos. Así está escrito en la palabra. Es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Cada uno de los 4 comentarios de arriba tienen una base bíblica. Amén. Así que estamos bien equipados o armados de parte de Dios. Entonces, al utilizar esas armas para que el enemigo no nos gane ventaja. Entonces, utilizar esas armas para que el enemigo no nos gane ventaja. Recordemos que somos soldados de Cristo, mis amados hermanos. Espero que digan amén allá en casa. Y un soldado en servicio no se enrola con las situaciones de esta tierra a fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Maranata, Cristo viene. Vamos a hacer, mis amados hermanos, una palabra de oración y a suplicarle al Señor que nos ayude. Con mucho pesar en mi corazón les digo, hoy no voy a poder colocar ninguna canción, mis amados hermanos, para que nos ministre también la alabanza, porque yo no lo sabía, ¿verdad? Hasta ahorita que me estoy metiendo a esto de las prédicas grabadas y estarlas subiendo a las páginas sociales, que tienen ciertas restricciones, y algunos de los videos que he subido con alguna alabanza ya le han puesto cierta restricción por los derechos de autor. No lo sabía, pero de todas formas la presencia del Señor se manifiesta, mis amados hermanos, tengamos o no tengamos una alabanza puesta. Si lleguen el amor del Señor, vamos a hacer una palabra de oración, mis amados hermanos, y a suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estas 4 cosas que hemos ministrado en el nombre de Jesús nos ayuden, mis amados hermanos, para poder ser
diferentes en el nombre de Jesús, ser firmes, tener la capacidad, tener potencia y ser violentos. Una vez más, repito, no está hablando de una persona violenta, sino de alguien que se mete a la fuerza de alguien que se va a esforzar por sobre todo por agradar a Dios. Sigue en el nombre de Jesús. Si estás ahí en tu casa, mi amado hermano, estuviste pendiente de esta prédica, te invito a que inclines tu rostro delante de la dulce presencia del Señor, que me permitas poder bendecirte, mi amado hermano, con todo mi corazón y sellar por medio del Espíritu Santo, que es el sello por excelencia, esta palabra, que la voz del Señor es poderosa. La voz del Señor poderosa nos hace ser firmes. La voz del Señor poderosa nos hace tener capacidades, mis amados hermanos, conforme a lo que Él quiere para nosotros. La voz del Señor poderosa nos da potencia, mis amados hermanos, y veíamos que la potencia nos da gozo, nos hace ser agradecidos, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Y por último, la palabra violencia, la voz del Señor sobre nosotros poderosa, nos da la capacidad para poder permanecer, para poder ser esforzados y meternos en el reino de los cielos aún a la fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo y te agradezco, Señor, por esta palabra que tú has puesto en nuestros labios en esta hora. Sellamos una vez más por medio de tu Santo Espíritu la palabra, Señor, en cada uno de tus hijos. Tanto los que están pendientes de esta predicación, Señor, como los que la van a estar viendo en diferido más adelante, Padre. Te suplico, Señor, permite por favor que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas para poder ponernos firmes a todos aquellos, Señor, que estaban claudicando, Padre, que no estaban sujetos. Permite que esta palabra llegue y que estén firmes, Padre Celestial, a todos aquellos, Señor, que dudaban de sus capacidades. Permite, Señor, que sus capacidades crezcan según tus riquezas, Padre Celestial. También tu potencia, Señor. Permite que seamos agradecidos contigo, Dios Todopoderoso, en todo lo que hagamos, Padre bendito, que seamos gente con gozo, con paciencia, Señor, y con perseverancia, Dios Todopoderoso. Y también, Padre bendito, que podamos, Padre Celestial, permanecer esforzándonos, Señor, por entrar en tu reino, Dios Todopoderoso. Sellamos esta palabra en cada alma, en cada mente, en cada corazón, con la firme convicción, Señor, de que la misma no regresa a ti vacía. También, Señor, hacemos una palabra de oración, Señor, sobre nuestra cobertura. El apóstol Sergio Enrique, Señor, guárdalo, cúbralo, Señor, líbralo de toda enfermedad. Dale largura de días, Padre, para que nos pueda seguir capacitando como ministros y al fin nosotros podamos capacitar a tu pueblo, Dios Todopoderoso. Bendice también, Señor, a nuestro presidente, Dios Todopoderoso, Alejandro Yamatei, Padre Celestial. A cada uno, Señor, de los que están bajo su mando. También ten misericordia, Señor, de cada doctor, de cada enfermera, Padre Celestial. Y también, Señor, sobre todo, por aquellos, Señor, que se han enfermado con este virus, Padre, ten misericordia, ten piedad, Señor, de ellos. Y permite, Señor, por favor, te lo suplicamos, que podamos hacerte culto una vez más en tu casa, Padre. En el nombre de Jesús, a ti y a tu nombre, Señor, sea dada toda la gloria, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, pues tengo que decirles esto, ha sido una bendición para mi vida, mis amados hermanos, poder predicar esta palabra, poder trasladar este mensaje. Espero, como lo decimos siempre y está escrito, que la palabra de Dios no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Que Dios los bendiga. Amén.